De veras es una tragedia el problema que estamos viviendo. Es el cuarto sexenio que empieza en México con el problema de la violencia brutal. Y en estos 18 años, desde que empezó el tema con Calderón en 2006 hasta ahorita, no hemos podido elaborar una política de Estado despartidizada, despolitizada, para enfrentar en serio el problema. Creo que también algo de lo que ha faltado en el país es entender que estamos ante una macrocriminalidad global. Es decir, hay una dimensión internacional que no se ha abordado de manera suficiente, a mi juicio. El crimen organizado, la producción de drogas, etcétera, no tiene que ver solamente con México. Los cárteles se denominan aquí Jalisco, Sinaloa, pero en realidad son organizaciones transnacionales que tienen presencia como tal en diferentes países, pero que además tienen alianzas. Pero tienen su sede en México. Y que tienen, sin duda. No es nada más una oficina. Pero vaya, que tienen alianzas con otros países y que desarrollan formas de criminalidad que trascienden fronteras. Pongo el caso de Tapachula, por ejemplo, ¿no? Bueno, por Tapachula circula todo, ¿no? Desde trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, tráfico de autopartes, todos los tráficos ilícitos pasan por ahí, ¿no? Y Ciudad Hidalgo hacia arriba en Tabasco y Tenosique, lo mismo, ¿no? Entonces, esta dimensión de la criminalidad transnacional me parece que es muy importante. La otra me parece que también deberíamos tener una política, como bien dice Guillermo, de Estado en materia de seguridad pública que vaya más allá del crimen organizado, porque sí es la parte más visible, pero el fenómeno de la criminalidad, la violencia y la delincuencia tiene otras aristas que es urgente atender. Crímenes de índole sexual, por ejemplo, que tienen un incremento casi del 60% en los últimos 6 años. Sí. ¿Cómo vamos a combatir esto? Es parte del orden común. Si no tenemos procesos, estándares homologados de formación policial, ministerial, de acompañamiento a víctimas, no vamos a superar esa parte. Entonces, estas otras partes de la delincuencia común no están incorporadas en este modelo y me parece que es urgente meterlas. No, sí, sin duda. Ahora, hay una realidad también, es decir, ahorita hay que trabajar en varias pistas, estoy de acuerdo, ¿no? Atacando los distintos problemas que implica la inseguridad, pero tienes una realidad que te marca la agenda política. Ahorita lo estamos viviendo, es decir, hay, por ejemplo, una inevitable responsabilidad de atacar el fentanilo porque Donald Trump lo puso. Y ahí hay que poner esfuerzos y muy posiblemente la cobija no te alcance para cubrir toda la cama, ¿no? Y tengas, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? A ver, tú pusiste el tema en la mesa. La presión de Estados Unidos ya abiertísima. Bueno, ahí lo que tenemos que ahora hacer es armar una estrategia para lidiar con un presidente tan agresivo como Trump. Me parece que México debe ya buscar ahorita un diálogo, incluso antes de que tome posesión, y tenemos que tener, en mi opinión, un planteamiento estratégico muy claro con ellos, de cooperación muy estrecha. Digo, si algo enervó a Estados Unidos durante los últimos años fue la complacencia con el crimen, el tortuguismo con la colaboración con Estados Unidos del gobierno de López Obrador. Le pidieron muchas veces el arresto del Mayo Zambada, les escuchaba y les decía que sí, les daba largas, jamás les hizo caso. Realmente nunca se vio una intención de combatir el crimen. Y estos señores nos dijeron, los americanos, bueno, si no colaboras con nosotros lo podemos hacer solos. Y tenemos muchos instrumentos para hacerlos, ¿no? Y lo hizo de manera tal que todavía seguimos nosotros tratando de averiguar por dónde nos entró el balón, porque fue un túnel, ¿no? Que no nos dimos ni cuenta. No fue aéreo, de hecho. Entonces, creo que la lección ahí es, tenemos que colaborar con ellos de manera muy estrecha, no porque queramos favorecer el interés estadounidense, sino porque en ese interés de ellos también está cifrado el interés de nosotros y está apostado ahí el interés de México. Y más vale que lo hagamos porque si no nos van a hacer otra chilenita o nos van a hacer otro túnel futbolero y así nos vamos a ir cada vez alejando más de ellos y con menos instrumentos pues de inteligencia, etcétera, porque son unos grandes proveedores los estadounidenses de inteligencia a México en materia criminal. Ellos sí han logrado infiltrar a los cárteles, conocen mucho más de la vida y las dinámicas internas que nosotros, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que hay que decirles como
comentaba Saúl, compartimos un enemigo común que es el crimen organizado transnacional. Tú lo quieres destrozar, pues yo también. Vamos a acabar pero juntos con él. Tú necesitas ayuda en migración y en fentanilo. Te puedo dar esa ayuda, pero yo necesito ayuda para pacificar y para recuperar el control territorial del país. Claro. Necesito tecnología, necesito armamento, necesito inteligencia. Ayúdame tú también a Bueno, mí. Estados Unidos está dispuesto hasta ayudar hasta con Fuerzas Armadas, ya lo ha dicho, y hay cada vez más voces en ese sentido. Mira, aquí el tema va a ser si hay la voluntad de establecer mecanismos reales de coordinación bilateral, o sea, que realmente acordemos dónde coinciden los intereses de ambos países, porque hasta ahorita lo que hemos visto de parte de Trump es, o sea, entendemos y creo que es claro que el fentanilo es el problema para ellos. Desde la perspectiva mexicana, pues la demanda es que se acabe la extorsión, que se acabe la violencia. Claro. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estos dos objetivos, no? Y el tema es que si de Estados Unidos hay la visión de México ha sido tan omiso, tan permisivo como lo fue López Obrador, lo que toca son acciones unilaterales, de ahí te van los Marines a destruir laboratorios de fentanilo, pues lo único que va a pasar es que México va a decir yo así no coopero, y al no haber colaboración real, quienes van a salir ganando son las organizaciones criminales, porque además, por más marines entrenados al estilo de la serie esta de Lions que se puso de moda, no van a acabar con el problema del fentanilo. Es un problema terriblemente complejo y movible y o sea, no lo van a terminar. Entonces van a nada más generar un conflicto político que va a facilitar y beneficiar a los criminales. Con un tema que ellos autogeneraron, el tema Así de es, los por opioides. supuesto. Bueno, también Entonces, hay mucha investigación al respecto. El gran reto es saber si en las agencias americanas, ya sabemos que los fulanos, los responsables que está nombrando Trump son halcones, pero ojalá en las agencias abajo haya gente sensata y racional que les haga entender arriba de que la unilateralidad ha sido contraproducente para ellos y para nosotros. Entonces, si no logramos imponer esa visión de vamos a colaborar en serio y nos dejamos de las acciones unilaterales, si no logramos eso, va a haber muchos problemas. ¿Ha servido la estrategia, por ejemplo, Saúl, te pregunto, que ahora nuevamente vuelve a echarse a andar y está desde Felipe Calderón, lo recuerdo perfecto, cuando llega al Congreso de Estados Unidos, al Capitolio y les habla de la responsabilidad compartida, llamaba hoy, y habla del tema de las armas? Y esa estrategia la ha usado México desde la administración pasada, cuando canciller era Marcelo Ebrard, ahora es secretario de Economía, lo vuelven a mencionar. Hay una demanda, de hecho, contra armadoras. ¿Funciona eso? ¿Funciona decir, pero ustedes mandan armas, nosotros drogas, pero ustedes armas, nosotros ponemos los muertos? ¿O ya dejó de funcionar ese discurso? Yo creo que funciona como estrategia de retórica diplomática, ¿no? Sin duda alguna le subes al tono, como lo hizo la presidenta Sheinbaum, y eso te da margen de negociación, me parece, ¿no? Yo creo que aquí un elemento que pudiera ayudar es lo que decía Lalo, ¿cómo identificas cuáles son los sectores económicos de interés común? Y yo en ese sentido pensaría en los estados TEMEC, le llamo yo, ¿no? Es decir, Guanajuato, por ejemplo, ¿qué tienes ahí? Enclave de armadoras potentísimo, que tienes a industrias coreanas, norteamericanas, etcétera. Pero si ves dónde están las más altas tasas de homicidio del país, son los estados más vinculados económicamente a los Estados Unidos. Estamos hablando de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de Baja California, de Guanajuato, de Michoacán. Es decir, son entidades de altísima productividad económica exportadora. Allí está, en los estados donde hay más altas tasas de homicidio, está prácticamente el 70% de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Con excepción de Colima, pero tiene un gran puerto. Pero es justamente el puerto de Manzanillo, ¿no? Michoacán, Lázaro Cárdenas, etcétera. Pero si analizamos este dato de lo económico y la violencia, lo que nos encontramos es esta correlación entre grandes exportadores como entidades y grandes aportantes a los homicidios dolosos del país.